Pues ya estamos aquí en Observatorio, en la sección Desde el Aula, la sección en la que los estudiantes de nuestra universidad abordan, analizan el tema de la semana. El día de hoy un tema delicado, polémico, complejo, transgénicos. Paulina Barrera, gracias por estar aquí en tu espacio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de transgénicos? ¿De qué estamos hablando? Estrictamente, el nombre correcto es organismos genéticamente modificados, que pueden ser variedades vegetales o incluso pueden ser seres animales, pues, que se les ha introducido un gen de una especie distinta. Okay. De una especie diferente y entonces se altera genéticamente su composición. Sí, meten en la cadena del ADN uno distinto que no, con el cual pudo o no haber tenido compatibilidad. Ok, y es un tema que da muchas discusiones, veremos seguramente en nuestra sección de análisis de perspectiva, que es muy polémico. ¿En dónde ubicarías tú, Paulina, digamos, los nichos de discusión, los debates, los temas de debate? Yo creo que hay tres bloques principales en donde se desarrolla la discusión. La parte científica, que es una parte muy técnica, en la cual se discute qué tan viable y qué tan adecuado es que se introduzcan ese tipo de genes en especies que no los comparten. ¿Qué efectos tiene, qué consecuencias, qué tan se puede controlar o qué dimensión científica? Otra parte me parece que es muy importante, la cuestión social, que se centra sobre todo en el tema de la soberanía alimentaria, que es la posibilidad que tienen las personas de decidir el tipo de alimentación que tienen, el tipo la forma en la que ejercen su derecho a la alimentación y la producción. A ver, detengámonos un segundo en ese cajón porque es de los que genera mucha discusión. Esto, supuestamente, según la teoría, debería de servir estas nuevas tecnologías para garantizar mayor capacidad de producción de alimentos para las personas. ¿Es así? ¿No es así? Es decir, porque del otro lado se objeta lo contrario. Es muy complicado y como dices, muy polémico. A mí creo que ya en la dimensión práctica lo que hace es todo lo contrario, está impidiendo que exista soberanía alimentaria. Y un ejemplo perfecto es el ejemplo mexicano. Hay tres leyes que se concentran en este tipo de cosas. Una es la ley de variedades vegetales, otra la ley de semillas y la otra la ley de biodiversidad. Y en este tema me parece que la más importante es la ley de semillas, porque establece un catálogo de semillas que son las semillas legales, por decirlo de una forma, y las que no son legales. Solamente se pueden sembrar las semillas que son legales, las cuales tú tienes que ir a registrar y que te tienen que aprobar, y esas son las únicas que son sujetas a comercialización. Además de que es obligatorio y no es gratuito, lo cual ya afecta económicamente a las personas que decidan plantar sus semillas, afecta culturalmente mucho la forma en la que se ha producido, por ejemplo, el maíz aquí en México, porque tradicionalmente se ha producido maíz a partir de intercambio de semillas, y eso no está permitido a partir de este catálogo que introducen, porque además hay una figura bien interesante que podría ser una especie de policía de semillas, en la cual van personas a revisar que tú hayas pagado por las semillas que estás sembrando. Y esto sobre todo es polémico porque si tenemos en cuenta que muchas de las semillas transgénicas que están introducidas al mercado están patentadas. Entonces tendrían que pagar por la patente de las semillas, por introducir sus semillas al catálogo y por sembrarlas. No, pues muy interesante el segundo cajón y muy bien desarrollado. Sí. ¿Y el tercero cuál era? Nos decía científico, digamos social, ¿y el tercero? Creo que el tercero es transversal, bueno, a mí me gusta llamarlo de derechos humanos, porque hay muchos derechos que están involucrados. Por ejemplo, a partir del tema de soberanía alimentaria, el derecho a la cultura, que por ejemplo lo que te contaba de las semillas, es un tipo cultural de agricultura que se estaría eliminando en este caso, ¿no? El derecho a la alimentación sana, porque no tenemos acceso a información imparcial. Algunos diríamos que no hay información imparcial porque quien desarrolla los estudios científicos son las mismas empresas que producen las semillas, y entonces pues obviamente uno oculta las... Podrían ocultar la información. Bueno, sí. Bueno, sí. Entonces, el instinto te llevaría a ocultar las cuestiones adversas de tus propios productos, ¿no? Okay. Y, en fin, creo que hay un cúmulo de derechos que se ven afectados
en el tema, al menos en la realidad de cómo se lleva el tema de los transgénicos. Bueno, yo sé que tu posición es una posición de objeción y de preocupación por el tema, pero ayúdanos a entender, a hacer el esfuerzo de plantear cuáles serían algunos de los argumentos que del otro lado se plantean a favor de estas tecnologías. Es decir, cuáles serían los argumentos que se esgrimen para sostener que es una buena idea esto de los transgénicos. Yo creo que el argumento que tienen más fuerte las posturas a favor es y que más ha servido además, es el que dice que a partir del uso de semillas transgénicas la producción aumenta. Y eso puede ser, me parece que puede ser cierto en un primer momento, pero lo que ha mostrado la realidad es que aunque en un primer momento funcionan las semillas transgénicas porque están combinadas con los herbicidas que se utilizan, los herbicidas poco a poco van eliminando la posibilidad de la tierra de seguir produciendo, incluso con semillas transgénicas. Entonces, bueno, ese es el argumento a favor, perdón. Y ya te fuiste a la objeción. Sí. ¿Algún otro argumento a favor? Creo que, me acuerdo que en mis clases de Derecho Ambiental, el maestro dio un argumento bastante bueno y me parece que muy imparcial. Lo que decía es que hay posibilidades de que esta tecnología transgénica pueda introducir, por ejemplo, una vacuna. Una vacuna, imaginemos ahora que está muy grave el problema del virus del ébola en África, que introduzcan la vacuna del virus del ébola en algún alimento que se consuma en la vida diaria para que sea más fácil acceder a la vacuna. Creo que si los transgénicos se vieran desde esa perspectiva sería algo grandioso. Ya no voy a decir el punto en contra. El problema es que te parece que no. Sí, creo que en la práctica no lo hacen. Porque es una lógica de mercado, no porque es una lógica de servicios. Como muchas cosas, creo que al final los factores económicos, los intereses económicos en este caso sobre todo, de algunas muy pocas empresas, son los que han determinado cómo se lleva la investigación y la implementación de los transgénicos. Pues muy bien, Paulina, me queda clarísimo que el tema te interesa y que te preparaste, así que muchas gracias por estar aquí en tu sección, en Desde el Aula, en Observatorio. Bueno, pues esta ha sido la introducción del programa. Como ve, va a estar bueno, porque además le garantizo que va a haber debate, que va a haber discusión, porque el tema es polémico. Vamos a un corte y regresamos a nuestra sección En Perspectiva para hablar precisamente de transgénicos.